Mis hermanos queridos, Dios les bendiga, bienvenidos a este su canal Desafío Moría. Estamos muy contentos, muy gozosos de poder compartir con ustedes y más porque nos han hecho una pregunta bien difícil que pues nos han puesto a investigar muchísimo, así que no se pierda por favor este video, véalo hasta el final y compártalo porque lo que viene a continuación es bien interesante. Nos alegra mucho poder estudiar juntos la palabra de Dios y que esta temática que vamos a manejar en este momento, que ha sido controversial o que ha sido muy buscada o que ha llevado un impacto mundial, nos demuestra que la Biblia es una realidad, así que queremos invitarlos para que sigan con nosotros y vamos entonces a orar para poder entrar de lleno con esta temática. Bueno, pues oremos. Maravilloso Señor, Dios y Salvador, te damos gracias infinitas porque estás cerca de nosotros, porque nos proteges, porque Señor también nos iluminas cada día por medio de tu palabra y te pedimos Señor que tu Santo Espíritu hoy esté con nosotros para que nuestras palabras sean tuyas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos de una vez a nuestra pregunta? Claro que sí. De una vez. Entonces, vamos allá. La pregunta es: ¿dónde está hoy el arca del pacto? Y cuando yo veo esa pregunta, ¿dónde está hoy? Es que está perdida. ¿Qué se hizo? ¿Para dónde se la llevaron? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes fueron? Así que es una pregunta bastante grande. Sí. Además que la persona que nos hizo esta pregunta de repente no se limitó en la magnitud de lo que para nosotros sería. Tratamos de resumirlo lo más posible. Y bueno, pues ¿qué te parece si comenzamos? Comencemos. Bueno. Yo pienso que para primero ir a decir dónde está el arca del pacto hoy, pues deberíamos primero dar un pequeño recuento de qué era el arca del pacto. Sí, me parece. ¿Sí? Está bien. Bueno, Dios fue quien ordenó la construcción del arca del pacto, ¿verdad? Y lo vemos en Éxodo 36:1. El Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Aholiab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Y Éxodo 37:1 declara: después Bezalel construyó el arca de madera de acacia, un cofre sagrado de 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. A mí me gustan estos dos textos, primero porque la Biblia es clara, quien ordena la construcción es Dios, pero no solamente eso, sino que también da las medidas específicas de cómo se debía hacer. De qué manera hacerlo, con qué madera hacerlo. Sí. Y usa personas talentosas, porque cuando la Biblia describe a estos dos hombres, de los cuales ya me olvidé el nombre, ellos, dice la Biblia que eran talentosos Dios en les todo había el dado ese diseño talento y en utilizar y darle forma a las cosas. Así que eran personas especializadas. Así es. Y hay otra cosa aquí importante, porque el capítulo 37, el versículo 1 del Éxodo, dice que era un cofre santo, era sagrado. Y es que todos los utensilios del tabernáculo, del santuario, todos fueron consagrados a Dios. Por tal motivo, pues son o eran santos, sagrados, porque todo se destinó con un propósito. Cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando una iglesia ha sido ordenada, todos los utensilios y todo lo que haya allí se debe usar para la gloria y la honra del Señor. No para que yo me lleve las sillas para una fiestecita, para un cumpleaños. No, que los micrófonos, que es que necesito allí una cosita, que si me colaboran. Si no es para el servicio de adoración a Dios, no se pueden usar. Ya han sido consagrados con ese propósito. Pero sigamos, hacemos, porque aquí hay cosas muy bonitas. Bueno, ahora vamos a hablar. Ya hablamos de que había un cofre, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver qué contenía el arca. Ok. Hebreos 9:4 dice: el cual tenía un incensario de oro
y el arca del pacto, totalmente recubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Muy bien, cuando nosotros hablamos del arca del pacto había tres cosas allí bastante importantes. Una, el maná, que fue esa misericordia de Dios para con el pueblo de enviarles alimento desde el cielo, ¿cierto? El otro es la vara de Aarón, que la vara de Aarón viene a llegar a hacer justicia a Aarón, porque muchos líderes del pueblo decían, bueno, pero ¿por qué Aarón es el que tiene que estar delante de nosotros si cualquiera de nosotros puede? Entonces Dios envía que pongan las varas, ponen las varas, la vara que reverdeciera y que floreciera, esa sería la vara que Dios aceptaría. Y resulta que es la vara de Aarón. Así que la vara de Aarón también entra en ese cofre. Pero finalmente están las dos tablas de la ley. Esas que un día Dios con su propio dedo hizo inscripción en ella para que fueran perpetuadas. Porque es que todo lo que Dios hace, dice la Biblia, dura para siempre. Mira, y esos tres elementos son muestra del amor de Dios. Sí, los tres. los El maná era muestra de un Dios amoroso que sustenta a sus hijos. Sí. La vara de Aarón, igualmente, un Dios amoroso que recibe a las personas tal y como son y que está también pendiente de cada cosa, ¿no? Así es. Y las leyes, pues es una carta de amor de amor del Señor para nosotros, para que podamos vivir bien. Así que creo que dentro del arca del pacto lo que había era una historia de amor. Sí, la mayor expresión de amor de Dios para con los seres humanos, ¿no? Y yo creo que el hecho de cómo estaba constituida, porque estaba toda en oro, había sido cubierta por oro. Todos los elementos. Eso hace que de pronto para investigadores, para científicos, para historiadores, para arqueólogos, pues sea un elemento que ha sido muy buscado, Sí. que ha sido que lo tratan de encontrar por todos lados, más que como por recordar la historia bíblica y por demostrar que Dios realmente existe, como por ese valor que debe tener ese elemento. Sí, y es que yo recuerdo que el maná se debía recoger en la tarde, en la mañana, porque era el alimento del día. Solamente el día de preparación. Maravilloso. Se recolectaba por 2 días. Pero lo que quedaba se dañaba, se podría. Ahora, que estuviera el maná en el arca del pacto no estaba podrida. Ajá. Wow, es que la presencia de Dios cómo transforma todo, ¿no? Todo bueno, lo perfecciona. Sigamos adelante con este asunto del arca del pacto, está súper bonito. Diferentes sucesos vamos a ver que ocurrieron con el arca. El primero fue el cruce del Jordán. Josué capítulo 3 versículos 14 al 17. Sí, en esos textos encontramos esa historia y yo creo que los dos recordamos muy bien la historia, ¿no? Sí. A mí me encanta y cuando se la contaba a los niños causaba mucho... Como mucha expectativa porque les había dicho, bueno, ellos llevaban el arca y dice que cuando los que llevaban el arca ponían los pies en el agua, pues entonces se detuvo el camino, el caudal del río y pudieron cruzar. ¡Wow! ¿Qué poder había allí? ¿O por qué eso pasaba? Entonces era entender que era como una representación del poder de Dios a través de ese instrumento, así lo entiendo. Sí, claro, o sea, este es un milagro poderoso que ocurre justo con el arca, ¿no? Y que los ojos de todo el pueblo lo pueden ver. Hay algo bonito que el texto declara, vamos a ponerlo en pantalla para que los hermanos puedan o leerlo o tomar nota para que lo puedan leer rapidito en su casa. Allí ustedes ven la cita de Josué capítulo 3 versículos 14 al 17. Entonces mira que lo que ocurre allí. La Biblia declara en estos textos que los sacerdotes entran al agua, ¿sí?
y se posan en la mitad del río. Y ellos se quedan allí hasta que todo el pueblo pasa. Y ellos, la Biblia dice que ellos están tocando el suelo seco, los sacerdotes. Y el arca estaba con ellos y detrás de ellos estaba una columna de agua impresionante. Y la otra pues se fue, ¿no? La otra se fue. Ellos cruzaron y cruzaron muy cerca de Jericó. Así que los de la ciudad, de esas murallas tan grandes, quizá muy probablemente, las aguas al detenerse debieron causar un estruendo grande. Así que yo me imagino que muchos pudieron quizás ver desde la muralla, por lo menos soldados, pudieron ver ese evento porque pasaron cerca de la ciudad. Bueno, además que el otro lado debió haber quedado seco. Se fue la corriente que iba en su camino y tuvo que haber quedado un trayecto bastante grande. Claro que totalmente seco. Sí, porque es que para pasar más de 1 millón de personas, pues no podía ser un tramo de 30 o 40 metros. Tenía que ser un tramo muy largo. Y además que tomaba tiempo mientras todos cruzaban. Entonces tuvo que haber sido un evento que lo vieron muchos. Así es. Bueno, vayamos a otro evento, a otro suceso, acontecimiento. Ese otro, pues fue la batalla de Jericó, ¿no? Josué capítulo 6, versículos 6 al 8, pues allí lo que le dice Dios a Josué es que tome el arca del pacto, y el arca del pacto debía ir delante, pero delante de ella debían ir soldados armados, todos en absoluto silencio. Pero el arca iba allá, adelante, donde todos los adversarios, donde todos los habitantes de Jericó y el ejército podían verla. Porque es que el arca del pacto se convirtió en la presencia de Dios para el pueblo. Y era también como el estandarte. Yo creo que todos los pueblos vecinos, todos los reinos, habían escuchado hablar del arca de Dios. Y habían escuchado que siempre la llevaban en todo lado. Entonces yo me imagino que había expectativa cuando ellos salían. Bueno, ¿y cuál es el arca? ¿Dónde está? ¿Qué es? Tenía que generar cierta expectativa y como cierto hasta deseo de ellos también tenerla, porque les daba poder a ellos. Sí, claro que también era como un, ¿cómo podría decirlo? Era como una inyección de adrenalina para el mismo pueblo, el hecho de que el arca del pacto estuviera con ellos. Ellos sabían que la presencia de Dios no les abandonaría, que Dios estaría con ellos allí. Así que, pues, maravilloso. Vamos a ver otro suceso, otro evento. Pues el arca era llevada a las batallas, así como pasó en Jericó, también pasó en otro evento. Primera de Samuel 4:4 al 5, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Entonces, ¿lo puedes notar? El arca del pacto se convirtió para el pueblo no solamente en la presencia de Dios. Ahora quizás muchos, como hoy ocurre con muchos cristianos, pues esta es la palabra del Señor. Para nosotros una gran verdad y una preciosura. Para muchos se ha convertido en un amuleto, en un sortilegio, en un... que si yo la tengo abierta en el salmo tal, entonces me va a traer gran bendición en mi negocio, o en mi casa la va a salvaguardar si la pongo en el salmo tal, ¿cierto? Y quizás para muchos en el pueblo también el arca del pacto se convirtió en eso, como en un augurio de bienestar. Y yo creo que de pronto, de alguna manera, algunos empezaron a poner más su vista en el arca que en Dios mismo. ¿Cierto? Empezaron a tener más regocijo cuando estaba allí el arca del pacto. Y precisamente en esta pelea, en esta batalla, ocurre eso. El pueblo de Israel estaba peleando, estaban perdiendo la batalla, viene el arca del pacto y todo el pueblo se alegra.
Pero en esta misma batalla ocurre algo que nadie esperaba. Mira, sigue el próximo acontecimiento. Bueno, estuvo en cautiverio. Primera de Samuel 4:10-11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Ese día ocurrieron muchas tragedias. El arca del Señor fue tomada, fue secuestrada por los filisteos, fue llevada cautiva. ¿Murieron muchos? Sí, murieron muchos israelitas. Entre esos, pues Ofni y Finés, los hijos de Elí. Pero también vienen a darle la noticia a Elí. Elí está sentado en un banquito, cae y muere. Así que este fue un día muy trágico, ¿no? Aunque el arca de Dios fue tomada por los filisteos, Dios permitió que a los filisteos no les fuera nada bien con el arca. Pero mira, entonces allí hay una muestra. Ellos se regocijaron porque había llegado el arca, pero es que ellos tenían su fe en el arca, ¿cierto? Muy porque probablemente. el arca no lo habían llevado a la batalla, estaban ya en batalla, iban perdiendo, y cuando vieron que llegó el arca, se emocionaron y dijeron, no, ahora sí vamos a ganar, ¿sí? Y no sucedió tal asunto, porque habían puesto su fe, era en el arca, más no en el Dios de ese pacto. Sí, y ocurre también muy a menudo con nosotros. Nos atrevemos a hacer muchísimas cosas sin consultar al Señor y de repente, pues todo nos va terrible, ¿no? Y muchas veces llegamos a culpar a Dios, pero no es así. Es la presencia de Dios la que nos dirige cada día y qué hermoso es que nosotros sigamos moldeando nuestra vida a través de Él, ¿no? Bueno, pero continuemos porque aquí pues el asunto ya va cogiendo forma. Las últimas menciones del arca en el Antiguo Testamento. La primera mención la encontramos en Primera de Reyes 8:9. De esas últimas. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Ok. Nota algo importante aquí, porque Primera de Reyes 8:9 dice, no había más que las 2 tablas de la ley. Y la vara de Aarón y el cofre con el maná. Con el maná. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Ya no estaban? Bueno, ya no estaban. ¿Qué había pasado? No sabemos. La Biblia tampoco lo registra. Pero este texto está diciendo que solamente estaban las tablas de la ley. Pero mira algo importante, porque es que Lucas también lo describe así, Segunda de Crónicas 5:10. En el arca no había nada más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, las tablas del pacto que Jehová había hecho con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Ok. Entonces nota, estos dos versos parecen idénticos, ¿no? Sí, son idénticos. Similares. Sí, son idénticos. Y llegó un punto en el que solamente del arca quedó las tablas de la ley. ¿Qué pasó con lo otro? No sabemos, no tenemos ni idea, para eso no hay respuestas. Pero la última mención la encontramos en Jeremías. Y esa última mención declara de la siguiente manera. Y sucederá que en aquellos días, cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, no se dirá más, arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente ni la recordarán, no la echarán de menos ni será hecha de nuevo. Ok. El texto es claro, este último. Y dice que llegará el tiempo en el que la nación crecería tanto, el mundo crecería tanto, que el arca del pacto habría sido olvidada prácticamente. Nadie pregunta por ella. Solamente los cristianos y los cristianos curiosos indagan por esas cosas, ¿no? Pero ya a casi nadie le importa. ¿Qué ocurriría con el arca? Bueno, yo siento que también era un mensaje para los que estaban ahí en ese momento de olvido, porque el profeta estaba hablando como del olvido en el que tenían a Dios y el pueblo mismo se había olvidado del arca, de todo, de Dios.
Bueno, pues la pregunta al fin sería dicha, ¿no? Bueno, el arca del pacto, ¿qué pasó? Porque la desmantelaron, Pues porque se quitaron el el maná, maná, la quitaron la vara. vara de Aarón y el comentario bíblico adventista dice que ya no estaban, esos dos elementos ya no estaban y solamente estaban las tablas de la ley. Así que, ¿qué pasó? Pues No yo me sabemos. imagino Pero la desmantelaron. pues yo me imagino que con tantas luchas y tantas veces que entraron los babilonios, los filisteos, todos los que entraron, de pronto se fue, se la llevaron, la terminaron, la Bueno, dañaron para que no pasara lo que había pasado antes. ¿Sabes qué? Se nos olvidó mencionar antes de decir sí. como una respuesta real de dónde está. Se nos olvidó mencionar que de todos los elementos que se mandaron a hacer en el santuario, este era el único elemento el cual nadie podía tocar. No nadie. Usa lo tocó y murió. Nadie, absolutamente. Solamente Por eso tenía un ritual específico de cómo cargarlo, para de transportarlo cómo tenía llevarlo, anillos y sobre esos anillos varas. No Ajá. podían tocar el cofre. Porque entonces morían. Y eso hacía único el arca del pacto. Sí, claro. ¿Cierto? Y yo creo que incluso la gente que hoy lo busca, que hoy le gustaría encontrarlo, pues no sé si eso les generará alguna intriga de saber si Bueno. eso todavía tuviese poder, si lo hallara alguien. Ok. Pues mis hermanos, Jeremías hace una declaración interesante y dice Jeremías que no se volverá a hacer otra arca. Y ese no se volverá a hacer otra arca, pues da muchas cosas a entender. Por ejemplo, que quizás en algún momento de la historia el arca aparezca. Puede ser. ¿Con qué propósito? Bueno, no olvidemos que en el arca están las tablas de la ley. Creo que sería la única forma de sellar, o sea, como aclararle al mundo la apostasía en la que se encuentra. Porque allí dice, por ejemplo, que el día de adoración es el sábado y no el domingo, no el primer día de la semana, es el séptimo, ¿cierto? Así que, bueno, quizás puede ser. La Biblia, mis hermanos, la Biblia no nos dice qué pasó con el arca. No, la Biblia no lo menciona, no da una pesquisa, no. Pero Elena White habla acerca de el arca del pacto y encontramos para que ustedes y yo nos nutramos espiritualmente. ¿Dónde está el arca del pacto? Historia de la Redención, capítulo 24, la página 199, declara así. Dios permitió que Israel fuera llevado en cautiverio por causa de su transgresión de los mandamientos del Señor y sus malas acciones, para humillarlo y castigarlo. Antes de la destrucción del templo, Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos el destino de ese edificio, que era el orgullo de Israel y que ellos idolatraban mientras al mismo tiempo pecaban contra Dios. También le reveló el cautiverio de Israel. Esos hombres justos, inmediatamente antes de la destrucción del templo, sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, para no serles restituida nunca más. El arca sigue escondida. Nadie la ha perturbado jamás desde que se le escondió. Esta declaración, pues definitivamente es bien importante. Primero porque si la hubiesen tenido los babilonios, si los babilonios se hubiesen llevado el arca, Nabucodonosor la hubiese encontrado, Daniel habría tenido que explicarle al rey qué era y el cuidado que se debía tener con ella para no morir y aún así para no traer maldad a la nación, porque es que los filisteos se la llevaron y le salieron tumores en todo el cuerpo. Es que yo creo que los pueblos vecinos supieron
tuvieron que haber conocido lo que había pasado cuando los filisteos se llevaron el arca. Y yo creo que no, después de esa experiencia, ningún pueblo quería tenerla. Sí. Porque los babilonios se llevaron del templo Todo, todo lo sagrado. Todos los utensilios. Sí, Dice la Biblia, todos los utensilios. Uh-huh. Pero no iba el arca allá. Ante la evidencia de lo que pasaba cuando un pueblo se llevaba el arca, pues seguramente ellos no lo tenían. Sí, seguramente no. Así que Elena White nos dice que hay hombres de Dios. Sí, que hubo hombres de Dios que la tomaron, la llevaron a una caverna y allí la vigilan y no ha sido estorbada hasta el día de hoy. O sea que quiere decir que está siendo quizás custodiada aún, porque me imagino que los que supieron dónde quedó, pues ellos están vigilando de ese sitio y quizás haya alguien que esté vigilando. No lo sabemos. Estas son apenas conjeturas. Lo que sí sabemos es que el arca siempre iba custodiada por ángeles. Elena White habla que 4 ángeles iban custodiando el arca. Así que también lo que Dios pudo haber hecho era llevar ellos llevaron el arca, los hombres de Dios llevaron esa arca, y cuando la dejaron en el lugar que la dejaron, Dios pudo haberla desaparecido de la vista de los seres humanos, así como hizo desaparecer de la vista de Noé la puerta del barco para que él no se compungiera en su corazón, sintiera lástima por los que estaban gritando y abriera la puerta para que entraran, ¿no? Sí. Así que también puede ser de esa manera. Sin embargo, pues Elena White dice que está en una caverna y está custodiada y conservada hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Así que, pues mis hermanos, esto es lo que nosotros hemos podido indagar, esto es lo que nosotros hemos podido encontrar. Esperamos que pues hayamos... No dimos una respuesta definitiva de un lugar exacto, pero sí tenemos la seguridad de que Dios dirige cada cosa, y aún estos elementos que fueron de gran valor para el pueblo de Israel y representación del amor de Dios, pues Él sigue cuidándolos. Claro que sí. Él sigue guiando a su pueblo, Él sigue recordándonos. Así que lo realmente importante aquí, más que saber dónde está y por qué está, o si Dios se la llevó para el cielo, o en qué caverna está, pues lo importante es recordar que Dios quiere que nosotros estemos totalmente entregados y confiados en Él, no en elementos, no en rituales, no en repetir todo el tiempo una misma oración o un mismo salmo, sino que estemos siempre confiando en Él. Así es. Pues mis hermanos, hemos llegado al final de este video el día de hoy. Esperamos que hayan podido disfrutarlo y que lo hayan podido ver hasta aquí, hasta este momento del video. Muchas gracias por vernos. No olviden, somos Desafío Moria. Suscríbase si no lo ha hecho, por favor, a nuestro canal y comparta este video. Dios les bendiga. Chao, chao.